Que le glorifique y que nos edifique como iglesia. Así que, bueno, recuérdalo siempre. Abre tu Biblia en Nehemías capítulo 6. Gracias a Dios hemos podido llegar hasta este momento, hasta este punto. Hemos visto todo lo que ha vivido Nehemías en cuanto a su servicio al Señor, en cuanto a su servicio a sus hermanos en esta labor, ¿no?, de la reconstrucción de las murallas. Todo lo que se ha visto, toda la complicación que desde el principio, ¿no?, con todo, y que el rey les había dado todo lo necesario y ellos iban con toda la venia, y no solo la venia, sino la instrucción del rey de Persia de reconstruir y de estar en Jerusalén reconstruyendo. Hemos visto todas las complicaciones que atraviesa Nehemías y el pueblo de Dios, primeramente con sus enemigos, todo lo que buscan, se burlan, les mienten, los desprestigian, hacen tantas cosas al respecto. Después, ya no solo con sus enemigos, sino en el capítulo 5 estudiábamos, incluso entre hermanos ahora, ¿no? Ahora había dificultades entre ellos, ahora el enemigo había sembrado oposición, había sembrado en el corazón de algunas personas el buscar poner en deuda a sus hermanos, ¿no? Y todo lo que Nehemías hace y este llamado al perdón de la deuda, ¿no? Si es que alguien te debe algo en medio del pueblo de Dios, más nos vale que sigamos los pasos de nuestro Señor, los pasos de nuestro Maestro, actuando como Él, que es finalmente lo que Nehemías le pide al pueblo. El pueblo responde bien y tienen una victoria más, ¿no? El pueblo empieza a caminar con respecto a las palabras que Nehemías de parte del Señor les había dicho, la actitud también de Nehemías ante el pueblo, lo que él mismo había hecho para que el pueblo estuviera bien. Ahora llegamos a Nehemías 6, pudiéramos pensar, se acabaron los problemas, pero no es así. No es así. Podemos notarlo nosotros en nuestras vidas, ¿no? Muchas veces, hace un momento recordaba una plática con el pastor Gerardo. En algún momento había dificultades, estaban pasando muchas cosas hace algunos años. Y llegamos y recuerdo bien el momento, estábamos sentados, estaba la alabanza y me dice el pastor, y decimos, no, yo creo que nada más pasando este problema, las cosas ya van a ser diferentes y de ahí ya todo vamos para adelante, ¿no? Bueno, esa plática tendrá unos 10, 15 años y no hemos visto que se terminen los problemas, ¿no? Siempre hay situaciones, siempre hay complicaciones a las cuales nos vamos a enfrentar, ¿no? Aquellos que te digan que vas a llegar a la iglesia o conociendo al Señor, terminan tus problemas, paras de sufrir, eso no es lo que dice la Biblia. Lo que sí tenemos que saber, que tenemos esta lucha, no ignorando las maquinaciones del diablo, sabiendo que tenemos enemigos, que tenemos hemos visto un complot en contra de nuestras vidas, ¿no? El mundo, luchamos contra el mundo, luchamos contra el enemigo, contra Satanás, luchamos contra nuestra propia carne, luchamos contra nosotros mismos, y es algo que no podemos ignorar. Estamos en una guerra, ¿no?
Estamos en un momento crítico en medio de la iglesia y es lo que estaba pasando justo en este momento, ¿no? Habían llegado a terminar las murallas, estaban casi terminando las murallas después de haber solucionado los problemas entre ellos. Pero ahora surgen más situaciones complicadas. Vamos a leer Nehemías 6 del 1 al 9. Nehemías 6 del 1 al 9, que dice así: Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que ya había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque en aquel tiempo no habían puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándolo yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Versículo 8, entonces yo envié a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Cuál era el propósito que podemos ver en los enemigos del pueblo de Dios, en los enemigos de Nehemías? Está prácticamente en el versículo 9, dice, versículo 9 que ya leíamos, ¿no? Se debilitarán las manos de ellos en la obra. Buscaban que la obra de Dios fuera detenida, buscaban debilitar sus manos y no será terminada. Y no será terminada. Lo que quería los enemigos del pueblo de Dios es detener la obra, parar la obra, que esta obra no siguiera. Y ellos iban a hacer todo lo posible para que esto pasara. Ya habían visto que Nehemías no era un hombre fácil de vencer. Lo habían amedrentado, se habían burlado de él, y aunque hemos visto, Nehemías había tenido miedo en este proceso, había tenido enojo en este proceso, pero con todo Nehemías seguía con un propósito en la mente. El propósito que Dios le había dado no se iba a detener porque algunas personas se burlaran de él. No se iba a detener porque algunas personas dijeran cosas mintiendo de él. Era alguien protegido, ¿no? Protegido por el Señor, y no solo eso, era protegido por la gente que tenía alrededor. Era alguien difícil de acceder por sus enemigos, ¿no? Algunas personas que buscaran hacerlo, no les iba a ser fácil llegar a él para hacerle daño, repito, porque era un hombre protegido por Dios y también protegido por los que estaban alrededor de él. Así que los enemigos ahora urden una trampa, un complot para alejarlo de sus compañeros, para alejarlo del pueblo y llevarlo al territorio enemigo. Y ahí Nehemías estaría a expensas de muchísimas situaciones. Podría ser muerto, podría ser secuestrado, podrían pasar muchas cosas. Y estos hombres, Sanballat, le envía mensajes a Nehemías, vamos a decir ahora mensajes de paz. Ya no se está burlando de él, ya no está abiertamente ofendiéndolo o amedrentándole. Ahora dice: vamos a platicar de buena onda, ¿no? Vente a tomar unas vacaciones a este lugar. Y platicamos, ¿no? Ahí al lado tal vez de la alberca, ¿no? Y vamos a tener acuerdos, que es lo que la palabra que se menciona aquí. Ven y reunámonos, ¿no?
vamos a hablar como la gente. Sin duda esto podría no parecer malo, ¿no? Mi enemigo hoy busca darme unas buenas vacaciones. Ahora empieza a reconocer un poco de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Dice el versículo 2, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Pero dice Nehemías, mas ellos habían pensado hacerme mal. Sanballat y Gesem tratan de organizar esta reunión con él, ¿no? Una reunión amistosa, podría ser una, como decíamos, una reunión de reconciliación, de acuerdos, pero algo que debemos tener bien en mente, el enemigo, ¿no? Ha buscado siempre nuestro mal y ha buscado siempre hacernos caer. No de buenas a primeras nos va a llamar a tener paz, ¿no? Y aquel que siempre procuró tu mal, aquel que siempre ha procurado que caigas, de pronto podría venir y decir, mira, ok, vamos a hacer las paces, ¿no? Un poco como el lobo feroz y los 3 cerditos, ¿te acuerdas? ¿No? Había buscado comérselos de muchas situaciones, pero de pronto llega disfrazado. De pronto llega disfrazado de paz, llega disfrazado de amigo, ¿no? Y había dos cosas que Nehemías y el pueblo de Dios debe considerar en esto. Una, el que aunque hubieran sido buenas las intenciones, que no lo eran, esto hubiera implicado que Nehemías parara su obra para irse, ¿no? Que era finalmente lo que los enemigos querían, detener la obra que Nehemías ya había iniciado. Pero Nehemías dice, mas ellos habían pensado hacerme el mal. Debemos tener cuidado con esto y tener discernimiento de parte del Señor. Y este es un llamado a la madurez, ¿no? No necesariamente el que te habla bonito, no necesariamente el que te dice que las cosas van a estar bien, es el que procura tu bien. De hecho, no es así. Y nosotros tenemos que aprender a tener la sabiduría de parte del Señor para poder discernir, ¿no? Debemos tener cuidado con aquellos que solo te dicen lo que quieres escuchar, solo te dicen lo que te hace sentir bien. Es lo que hoy estaban haciendo sus enemigos. Ven, vamos a tener acuerdo, vamos a lavar un poco tu reputación, vamos a hacernos amigos, ¿no? Es muy fácil escuchar cuando alguien te dice, te felicito, las cosas van a estar bien, tú y de aquí para el infinito y más allá, ¿no? Ahora que está de moda, ¿no? Pero cuando alguien viene y no necesariamente te dice lo que quieres oír, siempre pasa, o no siempre, pero el 99.9 de las ocasiones que tú le digas a alguien, oye, ¿qué crees? Que parece que esto no lo estás haciendo bien. Un porcentaje muy amplio, nos vamos a sentir ofendidos, nos vamos a sentir mal y vamos a pintar nuestra raya con esas personas, ¿no? Debemos tener bien claro esto. No necesariamente las personas que te dicen lo que quieres oír están procurando tu bien. Incluso tú mismo. Hay veces que nosotros nos engañamos, veíamos el enemigo, el mundo, el enemigo, Satanás, pero también hay un enemigo en nosotros, nuestra carne que busca convencernos de ciertas cosas. Vamos por favor al Salmo 119, versículo 28 y 29. ¿Qué te está diciendo tu carne de ti mismo, ¿no? 119, 28 y 29 dice así, lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. El salmista está orando al Señor, tiene algo en su corazón, hay algo en su corazón que lo lleva a estar triste. Dice, aliéntame con tu palabra. Él sabe de dónde tiene que venir su socorro, su sustento. Mi socorro viene del Señor, de la palabra de Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero ¿qué dice más adelante? Líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Hay veces que nos mentimos a nosotros mismos y nos decimos a nosotros mismos lo que queremos oír.
pero debemos tener bien claro, el corazón es engañoso. Nuestro corazón es engañoso. Nuestros sentimientos son engañosos. Y el salmista lo sabía y le decía a Dios: líbrame de mentirme a mí mismo. Líbrame de esta mentira. Muchas veces la tristeza, o como otras versiones dicen, la ansiedad, ¿no?, el decaimiento, tiene que ver con las mentiras que nosotros mismos nos hemos dicho. Así que tengamos cuidado de oír lo que queremos oír en los demás, pero también tengamos cuidado en lo que nosotros mismos, estas mentiras que nosotros mismos procuramos en nosotros, que no es para nuestro bien, sino finalmente son para destrucción. El Señor nos envía, nos llama a probar los espíritus. En 1 Juan 4:1 dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es importante que sepamos eso. El Señor nos ha llamado a sopesar las situaciones, las personas, los discursos. No creas a todo espíritu, sino pruébalo, porque hay muchos falsos profetas en este mundo. Y generalmente, si tú te acuerdas, podemos ver incluso en la Biblia, si tú te acuerdas de este relato de Absalón, estaba el rey David, y a muchas personas no les gustaban las resoluciones del rey, ¿no? Y de pronto Absalón se pone en la puerta, en la entrada, y les empieza a decir a las personas: no, ¿sabes qué? David está muy ocupado, no te va a recibir y no te va a dar lo que tú quieres, pero yo te lo puedo resolver. Y empieza a resolver, dejando mal a su padre el rey, saliéndose por supuesto de la voluntad del Señor y diciéndole al pueblo lo que quería oír. Tengamos cuidado de no ser engañados. El ojo no se cansa de ver, el oído no se cansa de oír. Va a haber alguien que te diga: sí, mira, tú bien, tú eres un campeón, ¿no? Es más fácil, por supuesto, escuchar que tú estás bien a que alguien te confronte con tu pecado, por ejemplo, ¿no? Definitivamente es algo que no nos gusta, pero es algo necesario. Sopesemos, probemos los espíritus. Tengamos entonces discernimiento, sentido común, pero no un sentido común humano, ¿no? Decía mi mamá, el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? No necesariamente el sentido común que a toda la gente lo lleva a actuar, sino, te voy a leer una definición del discernimiento. El discernimiento es la capacidad de juzgar los asuntos de acuerdo con la opinión de Dios sobre ellos, no de acuerdo a su apariencia. Una vez más, el discernimiento es la capacidad de juzgar los asuntos de acuerdo a la opinión de Dios sobre ellos y no de acuerdo a su apariencia. ¿Qué buscas cuando vas por un consejo, cuando vas a decir algo, cuando alguien te dice algo? Discernimiento. No se trata de lo que me haga sentir, no se trata de la apariencia, sino la opinión de Dios en este asunto. Esa vez va a ser esto es el primer lugar al que hay que llegar. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Me está hablando al Señor? Incluso si tú puedes recordar David mismo, ¿no? Cuando llegaban y lo insultaban y le decían, ¿no? Y los hombres que estaban al lado de él: nada más basta que nos digas para que vayamos a destruirlos. ¿Te acuerdas qué dijo David? No les digas nada. En una de esas vienen de parte de Dios. Así que oigamos, ¿no? Abramos nuestro corazón no solo a las cosas que nos gustan. Proverbios 27:6 dice así. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 27:6 dice: las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo.
Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. ¿Sabes qué, hermano? De acuerdo a la Biblia, un amigo sincero puede herirte. Es lo que dice la Biblia. Un amigo sincero puede lastimarte, puede herirte. Pero siempre es mejor la herida de un amigo sincero que los besos de tu enemigo, que los cumplidos de tu enemigo. Tengamos siempre claro esto y busquemos un discernimiento espiritual. Como decíamos, juzgar los asuntos de acuerdo a la opinión de Dios. Quizá estaban viniendo con Nehemías, ¿no? Y él puede haber dicho, ok, pues vamos y vamos a estar un rato y a lo mejor podemos tener un buen acuerdo, vamos a hablar y puede resultar algo bueno. Lo que Nehemías siempre hacía era, lo hemos visto, orar al Dios de los cielos, ¿no? Y su tiempo de oración y su tiempo de comunión con el Señor le habían dado el discernimiento para poder saber, ellos quieren mi mal, ellos están procurando mi mal. Así que es importante saber cómo desarrollar nuestro discernimiento. Y como lo hemos visto, primero, si queremos ver las cosas como Dios las ve, necesitamos conocer su palabra. ¿Qué tanto conoces la palabra del Señor? ¿Quieres ver las cosas como Dios las ve? No va a resultar viendo series de Netflix o la novela de la noche. ¿Quieres saber cómo Dios ve las cosas? ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra del Señor? ¿Cómo te disipulas, ¿no? ¿Qué es lo que más escuchas? ¿Qué es lo que más? No vamos a poder tener sabiduría si no conocemos la palabra del Señor. Por eso el salmista decía, Salmo 19, Salmo 119, Señor, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo estar en tu palabra, cuánto amo tus juicios, incluso dice, ¿no? Aquellos juicios, aquellas palabras que hacen, dice Salmo 19, hacen sabio al sencillo. ¿Quieres buscar sabiduría? ¿Cuánto discernimiento? ¿Cuánto tiempo pasamos en la palabra del Señor? Eso va a abrir nuestros sentidos y nos va a hacer sabios a los sencillos. Y en segundo lugar, el discernimiento llega a través de la madurez espiritual. Ve por favor a Hebreos 5. ¿Cómo saber cómo actuar como Nehemías en estos momentos de tener que tomar una decisión? Hebreos 5, vamos a leer desde el versículo 11. Para ver el contexto, te voy a leer otra vez la Nueva Traducción Viviente. Está el escritor a los hebreos tratando de explicar cosas espirituales a sus escuchas, pero de pronto viene y mete el freno de mano, ¿no? Y dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. ¿Qué pensarías que nos digan estas palabras, ¿no? Pues el escritor a los hebreos les está tratando de explicar el sacerdocio, ¿no? De cosas profundas, y de pronto dice, ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan, ¿no? Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Son como niños pequeños que necesitan. Un niño pequeño es hermoso, ¿no? Ahorita veíamos al bebé acá adelante y solo de verlo es hermoso. Dice un escritor, un bebé es hermoso, pero no hay nada más irritante que un adulto con conducta de bebé. Y es lo que les está diciendo el escritor a los hebreos, ¿no? Eres como un niño pequeño que necesitas otra vez leche y no puedes comer el alimento sólido. Y dice el versículo 14, el versículo 13, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto.
Esta es un síntoma, una señal de la falta de madurez espiritual. No sabe cómo hacer lo correcto. Versículo 14, el alimento sólido es para los que son maduros. Hay algo que Dios tiene para nosotros, pero ¿cuál es la condición? La madurez. Hay un tipo de alimento que es para los maduros. No le vas a dar a tu hijo de 2 meses una pizza de pepperoni, ¿no? No es capaz. No es capaz de hacerlo. Su cuerpo no es capaz de digerirlo. Tiene necesidad de leche. La madurez espiritual. A veces el Señor nos pone en circunstancias que buscan desarrollar nuestra madurez espiritual. Pero, como dice, ¿no? Otra vez queremos regresar a tomar solamente leche. El alimento sólido es para los que son maduros. ¿Y qué dice más adelante? Los que a fuerza de práctica, otra vez, a fuerza de práctica, ¿cómo te ejercitas? Practicándolo, estando ahí, ¿no? Estando ahí, practicándolo. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. A fuerza de práctica. Un bebé empieza con leche y después le van dando verduritas y se acostumbra a una verdura y después se acostumbra a otra y a fuerza de práctica llega a una madurez espiritual. Nosotros, todos empezamos siendo bebés, ¿no? Pero después Dios nos enfrenta a alimento más sólido. ¿Qué hacemos con ese alimento sólido? ¿Nos regresamos a beber solamente leche? A fuerza de práctica, y de pronto ya nos podemos comer un taco de bistec, ¿no? A fuerza de práctica. En el alimento espiritual es lo mismo. Necesitamos ser esforzados y practicar. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Hay un ejercicio en todo esto. Ejercítate para la piedad, ¿no? Aquel que ha venido a Cristo se ejercita, como Pablo decía a Timoteo, para alcanzar la madurez, para discernir del error y la conducta que no es correcta, para distinguir esto, ejercitándonos, trabajando en eso. Así que, hermano, busquemos ejercitar nuestra madurez espiritual para llegar a este discernimiento. Recuerda, acercados a la palabra de Dios y ejercitar nuestros sentidos, ejercitarnos para distinguir, repito, a fuerza de práctica, de repetición, llegamos a obtenerla, ¿no? Regresamos a Nehemías capítulo 6, ahora versículo 3 y 4, que dice así: y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. El enemigo, y lo hemos visto en todo el transcurso que hemos estudiado en Nehemías, el enemigo lo que busca es distraernos de la obra a la que nos ha enviado. Y si el enemigo nos distrae, ha ganado. No tiene que venir necesariamente con una guerra. El enemigo no vino con el pueblo de Señor con una guerra y los dejó a todos muertos. El enemigo sabía que solamente con distraerlos de lo que Dios les había dicho que hicieran, ya tenía la victoria. Nehemías fue persistente en su discernimiento, porque dice el versículo 4: y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. El discernimiento le dio a Nehemías un enfoque. Repito, el haber pasado tiempo con el Señor, el haberse ejercitado, ¿no? Yo no me quiero imaginar cuántas situaciones él vivió siendo copero del rey, ¿no? Y después en este entonces ya como gobernador, ¿no? Todas las cosas que él tuvo que vivir, pero él tenía, decíamos, la sabiduría de parte del Señor.
sabía lo que Dios quería que hiciera. Sabía que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Así que si venía un enemigo a decirle, oye, ven, tómate unas vacaciones, oye, ven, vamos a ver más adelante, hay un chisme bien grande de ti y si no vienes para acá va a seguir el chisme. El punto es distraer. Pero si tú sabes lo que quiere Dios para tu vida, van a venir situaciones, van a venir distractores, pero tú tienes un propósito. Dios quiere esto para mí, Dios quiere esto para mi familia, Dios quiere esto para mis hijos, Dios quiere esto para mi matrimonio, mi ministerio. Y sé que el enemigo va a poner distractores, cosas que me quieran alejar de todo esto, ¿no? Nehemías no se desviaría por las cosas que sonaban bien, pero no eran la voluntad del Señor. Y hay que aprender también a distinguir esto. Las cosas pueden sonar bien. Puede haber 1000 causas nobles en las que podríamos enfrascarnos, ¿no? Podemos hacer 100 cosas que podrían parecer correctas, pueden ser buenas, pero no son el llamado de Dios para nuestra vida. No son el llamado de Dios para nuestra vida. Hay un dicho por ahí que dicen, lo bueno es enemigo de lo mejor. ¿Qué es lo mejor? La voluntad de Dios para tu vida. Puede haber cosas buenas, pero como hijo de Dios tenemos que aprender a discernir. Ok, esto es correcto, no es que sea malo esto, pero me está desenfocando de la voluntad de Dios para mi vida. Pidamosle al Señor la madurez, la sabiduría. El discernimiento nos da enfoque. Repito, el discernimiento nos da enfoque para saber en lo que Dios nos ha dicho que hagamos, ¿no? Y algo, dice un comentarista bíblico, si hay algo que puede describir o debiera describir a los creyentes, a los hijos de Dios, o aquellos cristianos que tienen un impacto en la vida de las demás personas, si algo pudiera describir sería alguien enfocado. Alguien enfocado, alguien que sabe cuál es la voluntad de Dios. Ve por favor a Santiago 1. Santiago 1. Versículo 2 hasta el versículo 8, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que dice así: Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, otra vez, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas. Y otra vez, Santiago no les está diciendo, amados hermanos, qué bueno porque se volvieron cristianos, porque aquí se terminaron sus problemas, ¿no? No es lo que Santiago les está diciendo. Santiago les está diciendo, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, ¿qué dice? Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Cuál es nuestra actitud ante los problemas? Pues el consejo de Santiago es, considéralo como un tiempo de alegría. Versículo 3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene oportunidad para desarrollarse. Leíamos en Hebreos, ¿no?, que somos maduros por el ejercitarnos en esto. Aquí dice, siempre que se pone a prueba tu fe, te ejercitas, hermano. Siempre que se pone a prueba tu fe, te ejercitas y la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Cómo vas a llegar a esa madurez? Pues sí, pues pasando situaciones difíciles. Cuando se pone a prueba tu fe, entonces es que te desarrollas. Dice el versículo 4, así que dejen que crezca. Deja que crezca la constancia. A través, dice aquí, de la prueba. Deja que crezca. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, entonces serán perfectos y completos y no te faltará nada, ¿no? A veces le huimos a los problemas, le huimos a las situaciones. ¿Qué está diciendo aquí? Deja que crezca tu constancia. Si todo está bien, si no pasa nada, hermano, no nos desarrollamos. Si todo está muy fácil, si una pesa no pesa nada,
no genera resistencia, entonces mi músculo va a estar igual. Pero tengo una pesa un poquito pesada, la aguanto, genero resistencia y después viene una de mayor peso, ¿no? Y eso es lo que va a desarrollar mis músculos, ¿no? En la vida espiritual es lo mismo, ¿no? Viene una pesa. Eso está muy difícil. Deja que crezcan tus músculos espirituales. Crece en el discernimiento del Señor. Y dice aquí, así serás perfecto y serás completo. Versículo 5. Si necesitan sabiduría, pídanselo a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. ¿Necesitas sabiduría? ¿Qué dice aquí? Pídela al Señor. Pídeselo al Señor. Y esta versión dice, y no te va a reprender cuando le pidas sabiduría, ¿no? Pide sabiduría al Señor. Versículo 6, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. No dudes en tu fe. Vamos a plantearlo de esta manera, en tu fidelidad hacia Dios también. Y no dudes, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de otro lado. El hombre de doble ánimo, dice la versión Reina Valera, es inconstante en todos sus caminos, ¿no? La duda, ¿no? No soy constante, viene un problema, me quito de ahí, viene otro problema, y no estoy siendo constante, no estoy siendo fiel en lo que Dios me ha encargado, ¿no? Y que dice aquí, soy arrastrado como la onda del mar, ¿no? Que es llevada de un lado a otro lado. Cuando tienes enfoque y sabes lo que Dios quiere para tu vida, van a llegar olas, ¿no? O van a llegar estas situaciones difíciles, pero tú sabes a dónde vas. Otra vez, discernimiento. Y versículo 7 dice, estas personas no deberían esperar nada del Señor. Y creo que son palabras fuertes, ¿no? En esta inconstancia, en esta inmadurez, en este doble ánimo, como dice aquí, ¿no? Dice aquí, estas personas no deberían esperar nada del Señor. Versículo 8, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Filipenses 3, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero el apóstol Pablo dice, yo prosigo a la meta, yo prosigo a la meta. Yo disciplino mi cuerpo, yo lucho, yo voy. Y esta actitud muestra el carácter mismo de nuestro Señor. Cuando nosotros tenemos esta actitud, mostramos quién es el Señor. Ve por favor a Juan 4, 34. Y el Señor oraba diciendo así, mi comida es que acabe la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida, mi alimento es que termine lo que Dios me ha dicho que haga. Que termine, que acabe la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No vemos a un Jesús, por supuesto, inconstante en todos sus caminos. Él había sido enviado, sabía a qué había sido enviado. Y la comida del Señor, o su alimento, era terminar con aquello que el Señor lo envió a hacer. Imagínate a Jesús, por supuesto, no es algo que pasó, pero imagínate a Jesús en Getsemaní. Iba a ser perseguido, él sabía a dónde iba. Y si bien su lado humano, vamos a decirlo así, le decía al Señor, Señor, que pase de mí esta copa. Pero después, ¿qué dice? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque su alimento era terminar con lo que Dios le había dicho que hiciera. Regresamos por favor a Nehemías 6, versículo 5. Después hay un complot después de todo esto. Ya no es tanto por las buenas como lo habían decidido hacer sus enemigos. Ahora dice el versículo 5. Entonces Sanbalat,
envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez. O sea, el enemigo no se cansa. El enemigo va a venir las veces que sea necesario para hacerte caer, con una carta abierta en su mano, en el cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tal muro con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey. Envía entonces una carta abierta. Normalmente las cartas en ese entonces eran selladas, ¿no? ¿Te acuerdas? Había un sello y eran privadas, ¿no? La forma ahora de amedrentar a Nehemías era mandando una carta abierta. ¿Qué era esto? Que cualquiera podría abrirla. Antes de llegar a Nehemías podría abrirla y leer lo que decía. O sea, le hicieron una amenaza pública, ya no solo personal, sino le hicieron esta amenaza pública, ¿no? Para que su contenido alarme a todos los judíos, y con mayor razón a los judíos incluso que podrían tener alguna oposición con Nehemías. ¿Cómo lo amenazan? Dice: se ha oído entre las naciones, en la cual está escrito: se ha oído entre las naciones. Y Gazmú lo que dice: que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey. ¿Te das cuenta? Se ha oído entre las naciones. Los enemigos no podían decirle incluso nada cierto, nada verdadero, sino ellos acuden a un rumor. Ellos acuden a un chisme, ¿no? Se rumora de ti, ni siquiera es algo que me conste, pero se dice de ti que eres esto, ¿no? Debemos tener claro esto. El enemigo va a buscar, y lo hemos visto antes, va a buscar desprestigiarte. Cuando hay un líder espiritual, el enemigo busca desprestigiar a este líder espiritual. Incluso dice aquí con chismes, ¿no? Hay algo con un líder espiritual, ¿no? Y digo líder espiritual, pero finalmente digamos con un líder, y hemos manejado ese concepto de líder no solamente con alguna persona, sino que todos nosotros en algún momento tenemos influencia en alguien más, ¿no? Eres el líder de tu casa, eres el líder de tus hijos, eres el líder en tu trabajo, ¿no? Una de las artimañas del enemigo es generar un chisme, ¿no? Se oye, se dice, ¿no? Cuando un líder tiene una conducta impropia, ¿no? Dice la Biblia y desde el Antiguo Testamento: ven con 3 testigos que atestiguen que es cierto eso, y bueno, vamos a ver qué pasa. Ellos no estaban llegando con sus 3 testigos a decir: Nehemías dijo esto, ¿no? Ellos llegan con un chisme: se dice que tú eres tal cosa, ¿no? Y una mentira que muy seguramente indignó a Nehemías en este sentido. ¿Qué le están diciendo, no? Le están diciendo: tú piensas rebelarte, ¿no? Estás levantando las murallas para tú proclamarte el gobernador y de alguna manera independizarte o hacerte a un lado del rey y tú llamarte a ti mismo rey. Dice el versículo 7, ¿no? Y que has puesto profetas para que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y serán oídas del rey tales palabras, ¿no? Nehemías, por supuesto, no había puesto esos profetas. Si los había, quizá hayan sido puestos por sus enemigos. Gente que dice: oye, Nehemías dice esto, pero no era cierto. Era un chisme, era una mentira, era un rumor. Nehemías no había puesto esto. Si tú recuerdas la conducta de Nehemías con respecto al rey, te darás cuenta que Nehemías fue a Jerusalén a reconstruir las murallas, primero porque el rey lo mandó. Y siempre dijo el rey, ¿no? Y siempre le dio su lugar al rey, y siempre supo cumplir
sumisión, vamos a decirlo así, también delante de su autoridad terrenal. Nehemías siempre hizo eso, siempre buscó hacer eso. Aunque el rey no era, vamos a decir así, aunque el rey no era cristiano, aunque el rey no era del pueblo de Dios, ¿no? Con todo, Nehemías siempre buscó proteger al rey y siempre fue obediente a lo que el rey le dijo. Nehemías había trabajado duro y había confiado en que el Señor movería incluso este trabajo para bendecir al rey, para que el rey estuviera bien. Y ahora el chisme es buscar a poner a Nehemías contrariado, ¿no?, del rey, ¿no? Pudo haberse enojado, como decíamos mucho, Nehemías. Y debemos tener cuidado con esto, con este enojo también. Decía un autor que leía, el enemigo siempre sabe cuáles son nuestros botones de acceso rápido. O sea, el enemigo sabe por dónde pegarnos, pues, ¿no? Y por dónde reaccionamos. ¿Qué se tendría que decir de ti para que te molestes, ¿no? A ver si, bueno, no sé, si alguien dice de mí que me gusta mucho el pan de dulce, bueno, aparte que no estarían mintiendo, y que es un comelón, la verdad es que no, pues sí, pues órale. No como mucho pan de dulce, pero no me molestaría. Yo estoy tratando de poner un ejemplo light. Pero el enemigo sabe que si dicen de mí ciertas cosas, eso sí me prende, ¿no? El enemigo sabe nuestros puntos débiles. El enemigo sabe, a lo mejor pueden decir de ti muchas cosas y no pasa nada. Bueno, está bien. Pero el enemigo conoce tu punto débil y sabe que cuando se dice de ti tal cosa, ahí sí puedes reaccionar. Ahí Nehemías pudo haberse enojado y ahora sí estoy enojado y ahora sí donde nos vemos y arreglamos este asunto, ¿no? Pero ¿sabes qué? Nehemías con todo y esto, lo único que hace, ¿no? Bueno, le dicen, ven, ahora sí, ven por tanto y consultemos juntos, ¿no? O sea, ya estoy levantando por ti, diciendo de ti este chisme, ya estoy diciendo, ahora sí, ven y vamos a arreglarlo, ¿no? ¿Quieres que pare esto? Nehemías 6, versículo 8. Nehemías otra vez no se toma el tiempo, ni siquiera para aclarar, no va con cartas a todo el mundo a decir, no es cierto, eso que dices es mentira. Ni siquiera hace eso. Dice versículo 8, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón lo inventas. En la NTV dice así, que me quedó más claro. Yo respondí, todo lo que dices es puro cuento. Es todo lo que le dijo Nehemías, ¿no? Todo lo que dices son puros cuentos. Tú lo inventaste todo. Pero repito, ahí podría Nehemías también haber agarrado y dicho, voy a lavar mi honor y voy a hacer y otra vez el enemigo hubiera ganado, lo hubiera desenfocado de su obra. Voy con el rey, me adelanto a todos, voy con el rey para decirle, no es cierto, rey. No. Nehemías lo único que hace es, envié yo a decirle, no hay tal cosa. Bueno, no, la otra estaba más, no más padre, pero yo respondí, todo lo que dices es puro cuento, tú lo inventaste todo. Nehemías no busca tratar de argumentar, no trata de decirle a Sanbalat punto por punto, no es cierto, yo no hice esto por esto. No, nada más le dice puras mentiras, no busca dar una explicación, no cede finalmente a las demandas de Sanbalat, solamente responde así. Dice el versículo 9, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Una vez más, versículo 9, porque todos ellos nos amedrentaban. Nehemías sabía las artimañas del enemigo, que buscaba ser amedrentado.
buscaba meterle miedo para detener la obra. Imagínate, si el rey se enterara de esto y creyera las palabras de Sanbalat, ¿qué crees que iba a pasar con Nehemías? Iba a morir seguramente. El rey, lo veíamos al principio, cuando su hermano de carne se trató de imponer en su reinado, lo mató. No tuvo ningún problema con matar a su hermano, incluso probablemente a su padre, ¿no? Entonces, si de pronto se para Nehemías y el rey cree que Nehemías quiere quitarlo, lo que hubiera hecho él definitivamente es matarlo. Nehemías no va con el rey, ¿no? Y debemos saber esto también. El enemigo también siembra miedo, te intimida, ¿no? Tus hijos van a estar mal, quién sabe qué te pase, vas a ir a la iglesia y te vas a enfermar, ¿no? Miedo. ¿Qué es lo que quiere? Detener la obra. Vivimos varios años, 2020, con miedo muchas personas, ¿no? Y el miedo paró tantas cosas, ¿no? Una artimaña del enemigo es meter miedo. Pero recuerda, lo que él quiere hacer es detenerte, detener la obra que has iniciado en tu familia, detener la obra que has iniciado en la iglesia, detener la obra que has iniciado con tus hijos, a través del miedo. El miedo paraliza, el miedo nos detente. Y pregúntate a ti mismo, ¿cuál es la artimaña que el enemigo ha usado para detenerte? ¿Cuál es la artimaña del enemigo que le ha sido eficiente hasta hoy para detenerte? ¿Qué ha sido lo que el enemigo ha usado y te ha detenido? Busca entonces identificarlo y saberlo. Versículo 9 sigue diciendo: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Dónde está la fortaleza de Nehemías? No está en los dichos de su enemigo, no está en lo que sus compañeros habían dicho, no está en el mismo rey de Persia. ¿Dónde está la fortaleza y la dependencia de Nehemías? En su Dios. Ve por favor a Isaías 35. Isaías 35. Hermano, en los momentos difíciles, en los momentos de miedo, en los momentos de problemas, nuestra dependencia es del Señor, nuestra fortaleza es el Señor. Dice Isaías 35, versículo 3: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid al corazón apocado. ¿Tienes hoy un corazón apocado? Tal vez con miedo, tal vez cansado de luchar con el chisme, tal vez cansado de tanto problema. Dice aquí: dile al corazón apocado, esfuérzate y no temas. Esfuérzate y no temas. ¿Por qué? Porque eres bien capaz, porque eres bien fuerte, porque tienes buena reputación de todos, porque todo el mundo habla bien de ti. No. Esfuérzate, no temas. ¿Por qué? Porque he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién es Dios? Nehemías sabía que no tenía que ir con Sanbalat a aclarar el asunto, que no tenía incluso ir con el rey, que no tenía que hacer demasiado más que decirle: tú dices puros cuentos. Pero Nehemías sabía que Dios viene con pago y con retribución. Nuestra labor no es ir y luchar contra todos los que se oponen. Nuestra labor no es pelearnos con todo mundo que se oponga a la obra que hemos iniciado en el Señor. Nuestra labor es: dile a tu corazón, no temas, no temas. He aquí
Vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién te va a salvar de todo eso? No tu capacidad, no tu fuerza. Dios mismo. ¿Te imaginas? Dios mismo. O sea, piensa en estas palabras. A veces, tengo tal problema legal, pues hay que buscar un buen abogado, ¿no? Tengo tal situación con mis hijos. Vamos a buscar el mejor profesional. No quiero decir que no busques ayuda, ¿no? Pero primero, Dios mismo vendrá y os salvará. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Buscar, como decíamos, estar llenos de la palabra del Señor, que nuestros sentidos espirituales, que nuestra madurez espiritual esté ejercitada, no quitándonos del lugar en el que el Señor nos ha puesto para ejercitarnos. Y por último, déjame leerte la nueva traducción viviente de este texto del versículo 9, Nehemías 6:9. Y dice así, Nehemías hablando: solo trataban de intimidarnos, creían que podían desalentarnos y detener la obra. El enemigo creía que podía hacer eso con Nehemías, con todas estas artimañas que vemos alrededor. Y la versión griega de este texto, la versión que ya habíamos visto, ¿no? En hebreo dice: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos, ¿no? Y ya hablamos en ese sentido. Pero me llama mucho la atención esta traducción, lo que dice la nueva traducción viviente y el planteamiento también que se hace alrededor de esto. Solo trataban de intimidarnos, creían que podrían desalentarnos y detener la obra, de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. De modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. ¿Qué es lo que hacen los problemas en un hijo de Dios? ¿Qué es lo que hacen las amenazas en un hijo de Dios? ¿Qué es lo que hace el miedo en un hijo de Dios? ¿Qué es lo que hace ver a sus enemigos solazarse, ¿no? Como dice el Salmo, ¿no? Veo a mis enemigos bien felices, ¿no? Y yo en esta aflicción. ¿Qué es lo que hace en un hijo de Dios? El problema, las situaciones que hay alrededor. Tomar una decisión como la que Nehemías, ¿ok? Tratan de intimidarme, tratan de desalentarme, tratan de que me pare. Ahora sigo haciendo lo que el Señor me dijo, más decidido que nunca. Hermano, no te detengas de hacer la obra que Dios te ha enviado a hacer. ¿Cuál es la obra que el Señor te envió a hacer con tus hijos? Tus hijos no necesitan que... Hemos tenido miedo, ¿no? Pero mis hijas no requieren un papá que sea víctima del miedo, ¿no? Y que se quede escondido en su cama todo el día. Mis hijas necesitan que yo cumpla la obra que el Señor me ha enviado a hacer, más decidido que nunca, levantándome, trabajando, luchando, presentándoles al Señor. ¿Cuál es la obra que el Señor te ha enviado a hacer? ¿Predicar su palabra? ¿Predicaste su palabra y te fue difícil, hubo oposición? Sí, la va a haber. Pues hermano, ahora más decidido que nunca, predica su palabra. Has decidido servir al Señor y hubo problemas. Platícaselos a Nehemías, ¿no? Desde que decidió servir al Señor, sus problemas no se han acabado, ¿no? ¿Qué hace con los problemas? Ahora más decidido que nunca busca cumplir la voluntad del Señor. Enfócate. ¿Qué es lo que el Señor te ha dicho? ¿Qué es lo que el Señor te ha dicho que hagas? Yo no sé el llamado particular de cada uno de los que estamos aquí. Yo no lo sé.
Si tú mismo no lo sabes, bueno, ve con el Señor, desarrolla tu madurez, ve a la palabra del Señor y el Señor te dirá tu llamado particular. Digo, todos tenemos un llamado de ir y predicar y hacer iglesia, y lo hemos hablado aquí muchas veces. Pero quizá el Señor te ha llamado a una cuestión específica a ti, como decíamos, a lo mejor con tus hijos, con tu jefe, con tu esposa, con tu esposo. Yo no sé el llamado específico. Va a haber problemas, hermano. Va a haber problemas. Y no te voy a decir que saliendo hoy vamos a detener esos problemas. La economía, los gobiernos. Sería una mentira que alguien se pare en un púlpito a decir: tus problemas se van a terminar. Eso no está en la Biblia. Eso no va a terminar. ¿Sabes cuándo va a terminar? Cuando estés en la presencia del Señor. Ahí va a terminar. Pero si tú eres un hijo de Dios, levántate y, más decidido que nunca, levántate a hacer la voluntad de tu Señor. Por favor, inclina tu rostro hoy. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Dios, porque tú nos conoces, Señor, y sabes dónde estamos parados, y sabes las circunstancias que hemos vivido alrededor, Señor. Sabes que tal vez muchos de los que estamos aquí tenemos miedo, hemos sido amedrentados por el enemigo, tal vez estamos enojados y hemos reaccionado a lo que el enemigo ha querido, Señor. Porque finalmente lo que quiere el enemigo, lo estamos viendo, es detener tu obra, Señor. Pero, Señor, estamos convencidos que tu iglesia, que la obra que tú has iniciado no se va a detener, Señor. Esa no se va a detener. Va a ser predicado de Jesucristo y van a ser hechos discípulos hasta lo último de la tierra. Esa obra, Señor, va a persistir y no depende de nosotros. No depende que nosotros lo hagamos para que pase tu voluntad. Tu voluntad se va a hacer. Decía tu palabra: aún las piedras hablaríamos. Si yo no me decido hablar, si yo no me decido hacer tu obra, Señor, aún las piedras se van a levantar y van a cumplir tu voluntad, Señor. Pero, Señor, tú has decidido amorosamente hablarnos, a hacer tu obra, Señor. Nos has acercado tu corazón, nos has dado a conocer tu sentir con respecto a los perdidos, Señor. Y, Señor, fortalecidos en ti y en el poder de tu fuerza, no nos vamos a detener. Ahora menos que nunca, Señor. Ahora fortalecidos en tu mano poderosa, Señor, y sabiendo que tú mismo eres el que te vas a levantar por tu pueblo, Señor. Nos levantamos más decididos que nunca a cumplir tu voluntad, a cumplir tu propósito, Señor, a hacer tu obra, Señor, a cumplir tu llamado, a vivir con esperanza, Señor, la vida que nos has llamado a vivir aquí, Señor. Sabiendo, Señor, que un día sí se acabarán los problemas, Señor. Un día, Señor, los enfermos ya no vamos a decir que estamos enfermos, no lo estaremos. No va a haber necesidad de lámparas en la calle, porque tú mismo iluminarás, Señor, y te veremos tal cual eres tú, Señor. Y vamos a redimir nuestra promesa y vamos a estar en tu presencia. Pero entendemos que mientras estamos en esta tierra tenemos un llamado y lo vamos a hacer, Señor. Y vamos a luchar por él, Señor. Y nos vamos a esforzar como el apóstol Pablo. Y no solo nosotros, sino tu gracia con nosotros, Señor. Y hoy queremos levantarnos de esa manera, Señor. A esforzarnos, a trabajar, a cumplir tu propósito. No a cumplir nuestra voluntad, no a cumplir nuestros sueños, no a cumplir, sino enfocados en que, Señor, se establezca tu reino en esta tierra y se haga tu voluntad, Señor.
Te bendecimos, Padre, te honramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga. Bendiciones. Vida nueva para el mundo. Queridos amigos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo una mala y una buena noticia. Lamentablemente se nos acabaron las habitaciones que teníamos para este retiro de matrimonios y ahora familia. Sin embargo, ¿qué crees? Traigo una noticia maravillosa. El Hotel Iberoestar nos acaba de abrir nuevas secciones ahora en el Paraíso Beach y en el Paraíso del Mar para que tú y tu familia puedan acompañarnos en este gran retiro. Así que no te pierdas la oportunidad y el privilegio de llamarnos y apartar. Es tu última oportunidad. ¡Llama ya! Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2,000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo, un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el Anticristo, quién va a ser el Anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Vida nueva para el mundo.